Continuando con el ciclo de charlas y conferencias en el marco del Seminario Litio en la región de Sudamérica, ahora es el momento de José Hofer, Senior Analyst de Benchmark Minerals, quien disertará sobre Energy Revolution and its impact on lithium-ion battery material markets. José Hofer es ingeniero en minas con estudios en la Universidad Católica de Chile y en la Colorado School of Mines. Tiene más de 10 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado. Se ha desempeñado como analista en el Ministerio de Energía de Chile y como subgerente de inteligencia de mercado en SQM. Actualmente es analista senior de Benchmark Mineral Intelligence, encargado de eliminar pronósticos para litio, níquel, cobalto y grafito. Bienvenido, José. Muchas gracias por esa gran introducción, Alejandro, y muchísimas gracias a todo el equipo de Panorama Minero y a todos nuestros espectadores. Espero que disfruten nuestra presentación. Esta presentación se titula La revolución energética y su impacto en los nuevos materiales relacionados a baterías de litio-ion. Yo soy José Hofer, soy analista senior de Benchmark Mineral Intelligence, y déjenme partir con una breve reseña de quiénes somos nosotros y qué hacemos. Nuestra Benchmark es una consultora relativamente nueva, llevamos 5 años en el mercado. No obstante ser bastante recientes dentro de este mercado, es una consultora ya de renombre que se caracteriza principalmente por el entendimiento transversal de nuevos materiales asociados a baterías de litio-ion a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el minado, a través de su conversión, la refinación, la producción de cátodos, el ensamble en baterías de litio-ion y finalmente su venta como usuario final en vehículos eléctricos, en redes de almacenamiento o también en portables, básicamente. Sin descuidar, por supuesto, los mercados tradicionales o mercados industriales, como se les llama. Dentro de nuestros productos tenemos distintos tipos hechos a la medida para cada uno de nuestros usuarios y también relacionados con la temporalidad que tienen y sus actualizaciones. En primer lugar tenemos reportes de precios que se actualizan mensualmente y un poco más abajo al medio están el área que yo me encargo, que es el área de pronósticos, reportes que se actualizan trimestralmente, los cuales los hacemos para litio, cobalto, grafito, níquel, etcétera. Eso. Sin más que agregar, quisiera empezar la presentación primero con los desafíos que tiene la cadena de suministro de baterías de litio-ion. El primero dice relación con la disponibilidad de los materiales. Si nosotros hacemos un análisis prospectivo de los próximos 10 años, ligado a la capacidad instalada que existe hoy en día a través de estas fábricas de gran tamaño, de manufactura de celdas llamadas las gigafactories, nos damos cuenta que de cerca de 490 GWh, que en términos de demanda por litio en LCE, en carbonato de litio equivalente, cercano a los 390 mil toneladas de carbonato equivalente, este mercado va a crecer a cerca de los 2.9, cerca de los 3 tera, en los próximos 10 años, lo cual significa una enorme cantidad de material nuevo a ser minado. Es importante señalar siempre que la revolución energética, como nosotros la llamamos, requiere una enorme cantidad de materias primas, ya le hace litio, cobalto, níquel, grafito y otros elementos asociados. En términos de inversiones, esas cantidades, esas enormes cantidades, pasar de una demanda hoy en día de litio de 300.000 toneladas de carbonato equivalente a cerca del 1.800.000, 1.900.000, significa un enorme esfuerzo en términos de inversiones. Para los 4 elementos más importantes constituyentes del cátodo, de la celda, litio, cobalto, grafito y níquel, se requieren cerca de 50, 70 billones de dólares en los próximos 10 años. Esto es súper importante, es muy interesante, porque si nos damos cuenta y si pensamos un poco en el desarrollo de la cadena de distribución y los mercados que van a ser los más predominantes, como China en primer lugar y Europa en segundo lugar, con cerca de un 20% de la capacidad instalada, nos damos cuenta que predominantemente la cadena de suministro es en base a inversiones chinas, o al menos las empresas que están
que dominan este mercado. Sin embargo, esta nueva cadena de distribución, al menos la cadena de distribución europea, significa nuevas inversiones, como significa también asegurar nuevo suministro, pero nuevo suministro en base a empresas que tradicionalmente estaban ligadas, pero que no eran preponderantes en este mercado. Y también significa al mismo tiempo nuevas relaciones contractuales entre los agentes de la cadena de distribución de suministro. La forma en que las nuevas empresas van a enfrentar esto es a través de off-takes o nuevas asociaciones, o también, que nosotros lo pensamos y lo hemos planteado así en el caso de la nueva cadena de suministro de baterías de litio-ion europea, a través de integraciones verticales y independencia de recursos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo desafío es la tecnología, los ambiciosos planes de desarrollo aguas abajo, y me refiero principalmente en términos de la manufactura de celdas de baterías de litio-ion. Es importante señalar en esta sección que existe un desarrollo asimétrico en la cadena de distribución, esto principalmente por un enorme desarrollo, enorme grado de inversiones en celdas, en vehículos eléctricos, lo cual no es el caso de su par en términos de producción de materias primas. ¿Se va a producir una revolución? Sí, muy probablemente, principalmente debido a la disminución de los costos de producción de la celda. Si nosotros revisamos los últimos 6 años de producción, de $290 por kilowatt hora, se ha logrado disminuir a menos de la mitad, hoy en día cerca de $117 por kilowatt hora. Y esto va a seguir desarrollándose hasta que el vehículo eléctrico sea incluso competitivo frente a los autos de combustión interna. Y este comportamiento se debe principalmente al aumento en los factores de utilización en estas gigafactories, el manejo de costos de la cadena de suministro, el manejo de sistemas de batería, el reciclaje también, y finalmente los nuevos sistemas de manejo de ingresos. Y principalmente debido al enorme tamaño de estas fábricas, que significan economías de escala. Esto ha permitido, la disminución de costos a su vez permite que la preponderancia del costo de las materias primas sea mayor, y por lo tanto el foco de los productores de celdas y vehículos eléctricos sea incluso mayor a lo que sucede con los mercados de batería. Es muy importante siempre señalar los enormes planes de inversión que tienen cada una de estas empresas, principalmente manufacturadores de vehículos eléctricos. Ahí ven el listado desde los productores norteamericanos como General Motors, Ford, hasta los europeos como Volkswagen, Daimler, BMW, y finalmente pasando por los chinos y los coreanos. Cada uno de estos, cada uno de ellos, con enormes cantidades de inversiones comprometidas, la mayoría entre los 10 billones de dólares hasta los 30, como es el caso de BMW. Siempre es importante recordar dentro de los desafíos, y ahora hoy en día más importante que nunca, la sustentabilidad y principalmente la trazabilidad. Hoy en día un proyecto minero no puede ser llevado a cabo sin que se tenga en consideración el consumo del agua, la huella de carbono y la energía eléctrica utilizada en cada uno de estos procesos. Es más, existe la necesidad desde los productores, principalmente de productores europeos, y de ahí viene un poco el mensaje de las nuevas cadenas de suministro, especialmente la europea, el aseguramiento de la sustentabilidad de cada uno de estos elementos a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción de materias primas hasta la producción de químicos, la manufactura del cátodo, la producción de la celda y finalmente la venta como usuario final. Y déjenme terminar un poco con las últimas noticias del mercado de litio. Déjenme empezar con esta breve reseña de lo que ha sucedido con el coronavirus. El coronavirus ha afectado, a diferencia de otras crisis anteriores, tanto oferta como demanda. Oferta, principalmente por el lado de la logística, demanda principalmente por digamos, una demanda que parece estar estancada, o a lo menos en la primera mitad de este año,
Bueno, déjeme comenzar con que muchas fábricas tuvieron que cerrar sus operaciones a lo largo de toda la cadena de suministro. Fábricas chinas empezaron a cerrar en enero, febrero, fábricas coreanas en marzo, abril, y algo similar sucedió con grupos de manufactura en Europa y en Estados Unidos. Esto, a su vez, nos obligó a nosotros a ajustar nuestros pronósticos a la baja. De hecho, en las primeras actualizaciones trimestrales de Q1, Q2 en este año, nosotros pensamos que la cantidad de vehículos eléctricos vendidos este año iba a estar por bajo las del 2019. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del 2020 nos hemos encontrado con un sentimiento bastante positivo en términos de venta. Hay más dinamismo en el mercado, y esto principalmente por el desarrollo o la inercia del mercado de vehículos eléctricos. Hoy en día es muy probable que las ventas de vehículos eléctricos terminen por sobre los niveles del 2019, es decir, muy cerca, por sobre los 2.2 millones de vehículos eléctricos, muy cerca de los 2.4, es decir, hay cerca de 200.000 unidades de vehículos eléctricos nuevos. Y esto se produce principalmente por los nuevos esquemas de subsidio desde Francia, los nuevos estímulos desde Francia, desde Alemania, pero sin embargo es la tónica en Europa. Países como Suecia, Noruega, Finlandia son los que llevan la delantera en términos de penetración de vehículos eléctricos respecto al parque total de vehículos. No así otros mercados como Estados Unidos, que se ha mantenido siempre un poco al margen de esta situación, pero está por verse qué es lo que va a suceder con esta nueva administración. Esto nos ha llevado a replantear, como decía anteriormente, la curva de demanda. Hoy en día la curva de demanda parece ser un poco más prometedora en términos de consumo por litio. Sin embargo, la curva de oferta es un poco disímil lo que sucede, con muchas de las inversiones siendo postergadas, habiéndose previamente cerrado por temas de logística en el coronavirus. Y lo que sucede es sencillamente que existe, en el caso de vehículos eléctricos, un enorme compromiso de parte de los gobiernos y de parte de las automotoras, pero también algo que cabe mencionar, que las inversiones para el sector de almacenamiento de energía para redes, es decir, todo lo que sea de ajuste de peak valle, sistemas fotovoltaicos, de carga rápida, de utilidad a escala, microgrid, etcétera, son inversiones de largo plazo que no se ven afectadas con el virus como todo el mundo creería, a diferencia de los usos tradicionales. Por el lado de los portables, el hecho de tener hoy en día la tecnología de 5G, un aumento del tamaño de las baterías y el trabajo remoto permiten que la demanda no haya sido afectada tanto por vehículos, por la pandemia del COVID. En términos de demanda y balance oferta-demanda, la demanda en nuestra visión se mantiene bastante estable y con números bien prometedores, no así por el lado de la oferta, que juntando todas las clasificaciones de oferta, ya sea expansiones de proyectos actuales, proyectos que ya tienen financiamiento cerrado, proyectos que están en busca de financiamiento, que han publicado su PFS, su PA o su DFS, sumando y demanda posible y reciclaje también, no es capaz de cerrar la diferencia con la demanda de manera estructural y el mercado entra en un déficit, lo cual significa distintas condiciones de mercado y distintos incentivos para los nuevos entrantes. En términos de precio, es siempre necesario señalar que el precio del carbonato chino no es el único índice. Ya lo señalaba mi colega de Platts anteriormente, existe un diferencial no solamente con respecto a hidróxido, China y Noreste Asia, sino que también con respecto a carbonato, Noreste Asia. Los precios, es fundamental decir que hoy en día están llegando a una base, a un valle, y nuestros pronósticos en los próximos 18 meses ven subiendo estos precios, por supuesto, cuidando toda la temporalidad de los contratos en el Noreste Asia y, por supuesto, qué es lo que sucede con los grandes inventarios que existen para concentrados por humano entre Australia
y su contraparte de refinación en el mercado chino, ¿eh? Esto es algo importante. ¿Por qué se sustentan básicamente la recuperación en precios? Sencillamente porque muchos de los productores hoy en día, y principalmente australianos, no así chilenos y argentinos, donde existe unas ventajas comparativas en términos de costo. En el caso de Chile también ayuda mucho que el royalty esté estructurado en base al precio de mercado, por lo tanto SQM y Albemarle hoy en día pagan precios muy muy bajos en términos de royalty, y al mismo tiempo, dado a la calidad del recurso y a las buenas instalaciones que existen en la producción argentina, no solamente las existentes, sino que en las futuras, existe también una ventaja comparativa en términos de costo. En el caso australiano, ya lo veíamos, hay una disminución, esto ha generado una disminución en las exportaciones, no solamente de los nuevos entrantes, como Galaxy, Mineral Resources, Ganfeng en 2017, sino que también las últimas noticias que todos hemos visto respecto a Altura y Pilbara, que muy probablemente terminen siendo un solo depósito en Pilgangura fusionándose. Pero sencillamente se ha vuelto cada vez más desafiante para los productores de espumero en Australia, debido a que los precios del concentrado están bastante por debajo de los costos de producción, ¿no? Y con ese mensaje me gustaría terminar mi presentación. Espero que la hayan disfrutado mucho, y quedo atento a cualquier comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Tenemos una consulta para ti. Es la siguiente: si consideras que los desarrollos del hidrógeno van a impactar positiva o negativamente la demanda y producción de litio, ¿y por qué? Yo creo que el tema del hidrógeno está en etapa de exploración, o sea, en etapas bastante tempranas de desarrollo. Sucedió exactamente lo mismo con el litio en el año 2015. Si bien ustedes recuerdan, China era bastante intensivo con temas de subsidios, pero el mercado empezó a enfriarse un poco el año 2018 con la retirada de estos subsidios. En el caso del hidrógeno es sencillamente lo mismo. Hay que considerar todo el tiempo, la temporalidad de evolución del hidrógeno. Hoy en día los subsidios chinos están bastante fuertes, pero nosotros lo vemos entrando ya con fuerza del 2030 en adelante. Lo mismo sucede con otras tecnologías como estado sólido también. Entonces hay que tomarlo esto con un poco de calma y verlo un poco en los próximos 10 años. Pero no vemos cambios muy distintos en el mercado del litio en los próximos 10 años, y eso principalmente respaldado por el enorme nivel de inversiones que existe. Muchas gracias, José Hofer, por tu disertación muy completa. Vamos a un coffee break networking virtual de 15 minutos y retornamos a las 16:45. Muchas gracias.